Bueno, primeramente quiero darle las gracias al doctor Daniel Durán por la invitación de una presentación de un tema que seguramente puede convertirse en un episodio muy desagradable y de mucha angustia para aquella persona que puede ser agredida a través de una mordedura de serpiente o la mordedura o picadura de cualquier bicho, porque representan a nivel mundial poco más de 2.9 de millones al año de agresiones. Vamos a dar inicio a esta presentación. Voy a hablarles un poquito de las generalidades de las serpientes, porque es importante que la gente que está a cargo de las diferentes áreas de urgencias aprendan o sepan identificar en determinado momento el bicho agresor, si eso no es venenoso, en base a una serie de características, y en base a eso poder instalar los tratamientos en tiempo y forma. El ofidismo es un síndrome provocado por la inoculación del veneno, que normalmente es accidental. ¿Qué significa esto? Que es casual, que no está programado. Nadie anda buscando que lo muerda una serpiente, y menos una serpiente considerada como venenosa. Dentro de lo que es la anatomía de estos bichos, quiero comentar que las serpientes regularmente están cubiertas de escamas. Estas estructuras caracterizadas se caracterizan en diferentes especies dependiendo de ellas por variación y se presentan en diferentes tipos de grupos. Las serpientes venenosas poseen una foseta lateral que están situadas a ambos lados de la cabeza, no son precisamente la nariz de la serpiente, y son las encargadas de, a través de mecanismos muy desarrollados, de captar la radiación y el calor de las posibles víctimas de las que se alimentan. Tienen excelente vista, pero no tienen párpados. Hay quien comenta que la serpiente no ve, que todo lo ve así como difuminado en tercera dimensión, todo en base a la radiación de calor, pero está comprobado que esto no es así. Sin embargo, son prácticamente sordas y no poseen cuerdas vocales. La fecundación la inicia el macho a través de una serie de rituales que seguramente muchos de ustedes ya han visto por ahí en más de alguna presentación, y se caracteriza por uno o más machos poder tener la relación con la serpiente en su etapa de celo. Dentro de este tipo de serpientes existen dos maneras de reproducirse. La serpiente que tiene un mecanismo víparo, quiere decir que las serpientes ponen huevo con cáscara, que son incubados en el medio ambiente y como en el caso de las serpientes Licurus o las serpientes corales, y las ovivíparas, como las terciopelus o algunas serpientes cascabel, que lo que hacen es mantener los huevos sin cáscara dentro de su cuerpo a través de una membrana no calcificada, y una vez que se desarrollan este tipo de huevos, su periodo de gestación, que va de 4 a 8 meses, las expulsan. En nuestro país generalmente las serpientes se reproducen en verano y nacen estos huevitos o estas serpientes básicamente de 6 a 8 meses después, en temporada de lluvia. Esto es un ejemplo de los huevos de algunas variedades de serpientes, ¿sí? Sobre todo las ovivíparas. Ven las membranas del huevo, ven el nacimiento, cómo rompen la membrana, y esta es la cloaca por donde la serpiente expulsa en determinado momento estos huevitos. Y está el caso de las ovivíparas, que son las que regularmente podemos decir que paren, que tienen una membrana, que tienen una placenta de manera individual cada bicho, y es la manera en que se expulsan regularmente. Parte de la morfología y la anatomía de las serpientes, pues como todo animalito y ser vivo, pues cuentan con ojos, cerebro, cráneo, vértebras, entre todos los, si vemos no hay mucha diferencia, porque no veo que le falte mucho para que el humano pueda tener todos estos tipos de características. Y bueno, en esta fotografía se ve ampliamente la morfología, cómo están distribuidos los diferentes órganos y sistemas, las cloacas, las placas anales, que son importantes si son venenosas o no venenosas para poder identificar. ¿Por qué es importante esto? Porque regularmente la gente de campo que acude a algún servicio de urgencias, a algún hospital, a alguna clínica, regularmente el campesino, la gente que está acostumbrada al campo, mata al bicho, mata a la serpiente y llegan con él. A más de uno seguramente le ha pasado esto, y el médico, independientemente de no perder tanto tiempo con la serpiente, debe de tener la capacidad de poder identificar si se trata de una serpiente con posibilidad de veneno o no. La frecuencia pues, es más común en el hombre y la mujer, de un porcentaje de 3 a 5 a 1,
Por razones lógicas, muchos de estos bichos se encuentran en áreas rurales, en áreas suburbanas, en el monte, y bueno, de acuerdo a lo que comentaba al inicio, más de 2.7 millones al año son mordidos. Traigo algunos ejemplos de mordidas anualmente. Por ejemplo, en los Estados Unidos están reportadas más de 14,000 mordidas por año. En México hay 8,000 por año, aunque hay un subregistro importante. El puro IMSS, en sus unidades médicas rurales, reporta más de 7,000 agresiones por año. Por razones obvias, la India, Brasil, África, que tienen extensiones muy amplias, desiertos, zonas selváticas, pues también desarrollan una gran cantidad de frecuencia en las mordeduras. Y bueno, es importante que conozcamos la letalidad que estos bichos ocasionan. Por ejemplo, hay reportes en México que en los últimos 3 años han muerto más de 900 personas con una tasa de letalidad de 11.5. En Estados Unidos, que tiene menos mordeduras, la gran mayoría de estas, el 70%, se producen en el estado de Texas y tienen una tasa de letalidad de 1.7. También hay que considerar la diferente letalidad a las isócronas de traslado que puede tener la gente para llegar de un lugar distante a un lugar donde pueda ser atendido y donde se cuente con los recursos médicos y con los insumos médicos para poder atender este tipo de lesiones y con ello tratar de influir en la letalidad. ¿Qué vamos a observar o cuáles serían las características de serpientes venenosas de manera muy general? Bueno, las venenosas tienen nariz con fosita, regularmente tienen pupila elíptica, hay sus excepciones como en el caso del género Micrurus, entre ellos en México la coralillo, tienen colmillos, tienen una placa anal única y tienen una hilera de placas subcaudales que nos permiten tener una identificación precisa si se trata de un bicho venenoso o no. En el caso del género Crotálico, tienen un cascabel, aunque hay serpientes crotálides que carecen de cascabel, como vamos a ver más adelante. Ejemplos, una víbora, la mocasín de agua, que es una serpiente cascabel, no tiene cascabel. Regularmente tienen cabeza en punta de flecha. Esta característica la dan las glándulas donde almacenan el veneno, que son llamadas glándulas de Duvernoy, que también vamos a revisar enseguida. Y las no venenosas, bueno, son serpientes que no tienen fosa en su nariz, regularmente pupila redonda, con las excepciones que comenté, en México. Tienen dientes en placa, que también es importante que el médico identifique el sitio de la agresión, que nos va a dar un parámetro importante también. Hilera doble caudal, no poseen cascabel, no tienen cabeza en punta roma, escamas delgadas, o pueden la víbora ser lisa sin escamas. Dentro de esta identificación del bicho, tenemos que irnos al sitio de la mordedura, que nos va a aportar datos muy importantes, sobre todo en un paciente que llega regularmente angustiado, y es importante que nosotros sepamos identificar con el puro sitio de la mordedura si se puede tratar de un bicho venenoso o no. Los tipos de dentición de las serpientes, bueno, primero comentar que la serpiente muerde, no pica, que es un término que se utiliza mucho. Tienen un maxilar y tienen dientes o colmillos. El tipo de dentición agrifa, que también uno de nuestros compañeros comentó esto en uno de sus temas, poseen dientes maxilares a través de un tamaño uniforme, no presentan un surco conductor de veneno, no están las bolsas de Duvernoy, y estas serpientes regularmente no son venenosas y pertenecen a la familia Colubridae. Otro tipo de dentadura de la serpiente es conocida como opistoglifa. Regularmente tienen 1 o 2 dientes posteriores, generalmente acanalados, a los lados de la mandíbula superior. Tienen rueda dentada también de dientes, tanto en el maxilar superior como en el inferior, y son básicamente o no venenosas o moderadamente venenosas, y son básicamente de la familia Colubridae también. Otro tipo de dentadura que ya se asemeja más a las lesiones que regularmente vemos en los servicios de urgencias es la dentadura llamada, o la dentición llamada proterogrifa. Aquí se caracteriza ya los miembros de las familias venenosas, consiste en un par de colmillos, pueden tener rueda dentada también, son anteriores a la mandíbula superior y están sujetas por un hueso dentro del maxilar, que tienen la capacidad de poder movilizar dependiendo a la agresión que se están sometiendo estas serpientes. Y dentro de este tipo de dentadura, la más común, la más
peligrosa es la dentición solenoglifa. Como pueden observar, hay colmillos inoculadores, hay bolsas de Duvernoy, están sujetos a este maxilar, pueden ser movibles y retraíbles, y este es uno de los sistemas más evolucionados para que la serpiente pueda inocular su veneno, su toxina, que prácticamente para ellas no representa más que exclusivamente la manera de degradar o de meter en hemólisis a las víctimas, básicamente roedores o algún otro tipo de animalitos, para poderlos tragar y poderlos digerir con mayor prontitud y con mayor exactitud, e incluyen todas las especies de la familia Viperidae. ¿Cómo se produce este veneno? Bueno, es producido y almacenado en estas glándulas especializadas llamadas de Duvernoy, que filogenéticamente son equivalentes a la parótida del ser humano, están situadas en la cabeza muy cerca de los ojos y vierten su contenido a través de estos conductos filogenéticamente hablando, que son los colmillos, que normalmente son acanalados. En las familias Viperidae y Elapidae, estas presentan células de tipo epitelial que van a vertir también su secreción en una serie de canalículos para que dentro de este lumen se almacene hasta el momento de su expulsión. Gradúan la cantidad de expulsión dependiendo del tipo de consumo que vayan a hacer. Regularmente, cuando sucede, obviamente que la serpiente no se come al hombre, regularmente las que tenemos aquí en el estado, muchas de estas mordeduras son secas y mucha de esta gente llega con un grado de envenenamiento que podemos controlar sin mayor problema. Comentar también de manera general que hay factores de riesgo para que estos bichos sean más agresivos, y es importante conocer que la especie es importante, ya vivió en las familias de las que se componen las serpientes. Se dice que el tamaño tiene mucho que ver porque influye en tener una mayor cantidad de veneno, la estación del año, regularmente en temporada de apareamiento, que es el verano, y bueno, el sexo, y no es hablar mal del sexo o del sexo opuesto, pero las serpientes hembras son mucho más peligrosas en todos sentidos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, dentro de las variedades propias del estado de Tamaulipas se conocen hasta 11 a 14 familias de serpientes, pero las más comunes, bueno, son las serpientes de cascabel, de la familia de Crotalus. Hay serpientes de cascabel enanas que pueden medir hasta 14-15 centímetros, no con ello las hace menos venenosas. La mocasín, que está cerca de los ríos, básicamente no tiene cascabel, tiene una punta de cola de hueso. La cabeza de cobre, que es más común en las zonas desérticas, cuarto distrito, y bueno, un ejemplo que bajamos del internet de lo que sería una serpiente de Crótalo enana. Dentro de esta familia, que también está dentro del estado de Tamaulipas, están los del género Protropos, básicamente la cuatro narices, también conocida en algunas zonas como Nauyaca, la serpiente sorda y la pichicuata, que básicamente está en las áreas cercanas a las huastecas, donde hay mayor cantidad de vegetación, donde hay mayor cantidad de humedad, es donde se pueden encontrar las 6 que presento con un alto contenido de peligrosidad. Una foto más de lo que sería las cuatro narices o Nauyaca, la cola de hueso, y en el cuarto distrito no es nada raro ver por ahí de repente este tipo de lagarto, que también es venenoso y que también puede provocar muertes si no son atendidos a tiempo. A diferencia de las serpientes, que muerden regularmente una vez, máximo 2 o 3, dependiendo la circunstancia, este monstruo de Gila se apresa de la región mordida y es muy complejo retirarlo, ¿no? Si te lo jalas, pues te arrancas parte de tu piel. También dentro de la zona cañera podemos ver a la serpiente garganta roja, le encanta este tipo de vegetación, y cuando está la zafra, cuando hacen la quema de la cosecha de caña, pues es muy común ver salir mucho a estas serpientes en lugares seguros para ellas, pero también llega gente agredida con este tipo de serpiente. La palanca, que es una víbora normal, que también está en la zona desértica y que pertenece a esta familia de Botrocos.
Dentro de otro género que también es altamente peligroso, donde están las serpientes del género Micrurus, como la coralillo o como una serpiente que es muy común también en la zona del cuarto distrito, cada vez más escasa. Comentar que la coralillo no tiene retracción de colmillos, tiene siempre su rueda dentada y su colmillo fijo, y las personas que en algún momento tuvimos oportunidad de atender estos traumatismos, cuando nos llegaron personas a los hospitales agredidas por este tipo de serpiente, llegaron muertos todos, no hubo oportunidad de ofrecerles gran cosa. Y bueno, algunas culebras que son comunes en la flora del resto del estado. Por razones obvias, como son animales que regularmente se arrastran, la distribución de las mordeduras en la región anatómica es más común en los pies, tobillos o por debajo de la rodilla, un 14% en los muslos, de este 100%, un 13% en las manos, sobre todo cuando está haciendo uno algún tipo de labor en el campo, y raramente, pero suele suceder, puede haber mordidas en la parte superior de nuestro cuerpo, básicamente en la cabeza. Es importante comentar que las toxinas de las serpientes, y ya entrando a los aspectos más clínicos y quirúrgicos de este acontecimiento, son proteínas enzimáticas muy complejas, afectan todos los tejidos blandos, con efectos neurotóxicos, medulotóxicos, citotóxicos, hemorrágicos, hemolíticos, trombógenos, tienen propiedad antifibrina y tienen propiedad anticoagulante, lo cual complica en gran medida su manejo. Se cree que la fosfolipasa A es la causa de la hemólisis y pues se considera la hialuronidasa como responsable de que este veneno sea distribuido a través de los vasos sanguíneos y linfáticos. ¿De qué se compone este veneno? De ahí también comentar que debe de ser un manejo multidisciplinario, no únicamente el cirujano o el internista tiene que estar pendiente de esto. Vamos a ver cuando se absorbe esto, lo que sucede fisiopatológicamente en órganos y sistemas. Se componen de proteínas y polipéptidos de alto peso molecular y también sustancias de bajo peso molecular, como son carbohidratos, péptidos pequeños, aminoácidos, aminas, nucleótidos, compuestos inorgánicos y elementos anióticos y catiónicos. De igual manera, contienen altos contenidos de ribonucleasa, polinesterasa, pirofosfatasa, colagenasa, fosfodiesterasa, etc. Muchas de estas enzimas proteolíticas van a atacar la pared celular y van a propiciar todo el cuadro clínico que regularmente revisamos en los servicios de urgencias. Estas enzimas de tipo proteolítico van a producir grandes hemorragias al desintegrar las arterias y las venas. Estas propiedades coagulantes y anticoagulantes también alteran la coagulación normal de la sangre y pueden causar una excesiva liquidez o una excesiva liquidez de la sangre con las subsiguientes hemorragias. Por el contrario, también pueden producir trombos que solidifican la sangre. Factores hemolíticos, como se comentó, destructivos para los glóbulos rojos, que pueden producir también una asfixia de tipo fisiológico. Y muy comunes, las neurotóxicas, que interfieren y degradan, a veces de manera irreversible, las propias funciones que tenemos dentro del sistema nervioso central. Es importante que en cuanto nos llegue la persona que regularmente ha pasado una hora o más horas, establecer una evaluación completa del laboratorio clínico, extracción inmediata de sangre para poder determinar qué tipo de sangre es, qué RH tiene, tener la posibilidad de tener un banco de sangre para hacer pruebas cruzadas y tener listo los elementos. Como se presenta hemólisis y puede lesionar también el hígado y el vaso, es conveniente vigilar todas las alteraciones de TP y TPT para que todos los factores de coagulación estén bien conocidos. Igual regular y controlar los trastornos hepáticos que suelen presentarse a través de mediciones de transaminasa glutámica oxalacética, transaminasa glutámico-pirúvica y creatofosfoquinasas, que va a ser un parámetro para evaluación una vez que iniciemos con el tratamiento, que nos va a permitir el aumentar o el disminuir o el mantener las dosis que ya hemos aplicado. Extracción inmediata de sangre, bueno, esto ya se comentó. De igual manera, pruebas sistémicas generales, checar orina,
una cuantificación plaquetaria, química sanguínea y algunos estudios de determinación del fibrinógeno, de retracción del coágulo, si estamos en un sitio donde podamos hacerlo. Mucha gente ha escrito al respecto desde hace muchos años. Traigo esta clasificación que es muy viejita, de las primeras, para mí la más completa actualmente, en donde estas personas, Woods y después MacLeod y Parrish, modificaron los grados de envenenamiento. Se habla de un grado 0 cuando hay una o dos marcas de colmillos. La marca de colmillo o de diente debe ser un común denominador. Cuando el dolor es mínimo, regularmente cuando la gente llega tempranamente a la unidad de urgencias, cuando el edema circundante no es mayor a 2.5 centímetros, hay que medirlo muy bien, porque conforme vaya avanzando es el grado de envenenamiento de la persona, y hay eritema y no se presenta regularmente afección sistémica, fuera de la angustia de haber sido agredido por una serpiente, y lo comentaba al inicio, creo que es de las peores cosas que nos pueden pasar, y no podemos no estar angustiados. El grado 1, que se le considera envenenamiento mínimo, con un dolor mínimo intenso, como un denominador los colmillos, un eritema que puede ir hasta 12 o 13 centímetros en el sitio de la mordedura, con afección sistémica mínima. El grado 3, que puede considerarse el envenenamiento moderado, igual, el edema va a ser la pauta y obviamente los signos clínicos de evolución, un edema de 15 a 30 centímetros de la afección con afección sistémica. En este momento, mucha gente maneja esto de manera agresiva, que considero que debe ser lo correcto, y practica antes de que este edema sea mayor e influya en la obstrucción circulatoria, porque no nada más puede provocar algún tipo de necrosis, sino que también evita que una vez que usemos los antivenenos, los sueros, lleguen no tan solo a nivel sistémico, sino al sitio local de la mordedura. El grado 3, donde el eritema va de 30 centímetros o más, ya se presentan petequias, eritema, equimosis, una afección sistémica más grave. Y el grado 4, que es un envenenamiento muy grave también, donde el edema va más allá de la zona afectada y hay una afección sistémica muy severa. De igual manera, traigo a manera de comparación algo que seguramente fue pues, prácticamente tomado de las primeras escalas de medición del grado de envenenamiento, en donde en el 84 en Colombia, que también es un país donde hay una agresión muy frecuente de este tipo de bichos, también la clasifican en 5 grados, del 0 al 4, y si ustedes ven, lo único que cambia tal vez sea la presentación de síntomas clínicos o la presentación de ganglios regionales y estados nauseosos. Otra de las clasificaciones, que es la que están utilizando la mayor parte de la gente que está escribiendo al respecto, es la de Christopher y Rodney, también fue ya hace algunos años puesta, también con 4 grados de envenenamiento, 5 grados de envenenamiento, en donde, pues bueno, también se repite en su gran mayoría la que Parrish y MacLeod y Knowles han comentado en su momento, ¿no? Entrando a los aspectos ya fisiopatológicos y a su estudio, debemos comentar que la mayor parte de la gente presenta angustia. Conforme va avanzando el envenenamiento, pueden presentar debilidad, muchas veces provocada por la misma angustia, a menos mordeduras secas o no venenosas, calambres de las articulaciones, de las extremidades, fasciculaciones, puede haber datos de diaforesis, calofríos, mareos, náusea, vómito, adenite regional, empiezan a presentarse algún tipo de trastornos hemolíticos y posteriormente nos puede llevar a edemas pulmonares, parálisis respiratoria y colapso cardiopulmonar. ¿Cómo explicamos esto una vez que inicia este tipo de problema? Bueno, es importante y lo voy a hacer muy sencillo para que se entienda. Una vez que el veneno y las toxinas y toda esa gran liberación de enzimas proteolíticas, hemolíticas llegan a la célula, hay una fragmentación de los lisosomas que liberan inmediatamente algún tipo de sustancias que son muy agresivas cuando están fuera de control, como es la bradiquinina, proteínas hidrolizadas, serotonina, histamina, algunas enzimas celulares digestivas y angiotensinas, que al ser absorbidos por los vasos sanguíneos van a repercutir en cerebro, riñones, pulmones, plaquetas, plasma sobre las mismas grasas, el sistema vascular y los glóbulos rojos.
Aquí vale la pena comentar que el veneno, una vez inyectado, es activado por un logaritmo de potencial de hidrógeno, que regularmente debemos de tenerlo, las marcas son de 0 a 14, hay una media neutral que sería 7, lo normal en el humano es de 7.35 a 7.45, hacia abajo es considerada un pH ácido y hacia arriba un pH alcalino. Como esto empieza a tener, la temperatura empieza a diseminar esto, inmediatamente inicia la destrucción celular. Las enzimas también son liberadas y esto provoca que en determinado momento, una vez dentro de la circulación, inicien a presentar trastornos ya generales. Dentro del cerebro, cuando estos productos llegan al sistema vascular, bueno, se activa a través de la fosfolipasa A, del ganglio nodoso, que puede provocar una depresión respiratoria importante. A su vez puede haber confusión, convulsiones. El paciente puede caer en estado de coma dependiendo del grado de envenenamiento. Y aquí la gente que se mete mucho a esto descubrió una zona que se llama zona de gatillo quimioreceptora, que provoca también directamente la náusea y vómito, básicamente de manera inmediata. Cuando este cerebro se irrita, las toxinas propias del veneno pueden provocar el estado de coma. Regularmente esto es por falta de aporte al oxígeno a nivel celular. Si recordamos, la mitocondria de la célula no recibe el aporte suficiente de oxígeno y ahí empieza una serie de transformación que tiene 32 pasos en el nivel celular, que valdría la pena en una sesión hablar sobre la fisiopatología del estado de choque, que nos lleva a toda esta descomposición. El riñón no es menos importante. Una vez que estos productos empiezan a liberar tóxicos, también se liberan microcoágulos de fibrina, que a través de acciones como la hormona antidiurética provocan que el sistema vascular en el riñón caiga en hipovolemia. Este veneno sigue avanzando, que nos puede provocar un cuadro de glomerulonefritis aguda. Puede haber vasoespasmo también, disminuye el flujo sanguíneo renal y nos puede llevar al riñón a que deje de funcionar, primero con oliguria y después caer en una anuria. Esto es importante porque los venenos, una vez que se neutralizan a través de los diferentes fármacos, son eliminados por riñón y tenemos que tenerlos funcionando dentro de toda la posibilidad. El gasto urinario es el reflejo del estado del riñón. Por eso es importante que el volumen plasmático y los volúmenes de líquidos que ya están en espacios extracelulares estén lo mejor manejados por este grupo multidisciplinario y con ello evitar que el riñón deje de funcionar. Los pulmones también es un órgano que se ve afectado una vez que el grado de envenenamiento avanza, liberando grandes cantidades de histamina, lo cual provoca un broncoespasmo y puede llevarnos también a provocar una parada respiratoria. Dentro de lo que son los glóbulos rojos, obviamente que la acción del veneno empieza a desbaratar y a descomponer estos glóbulos rojos. Hay hemorragias directas en el sitio de la mordedura y la hemoglobina libre en plasma va a provocar que también haya hemoglobina libre en orina y los glóbulos rojos, que deben de ser removidos por el sistema del hígado y el sistema del retículo endotelial, retardan lo que pudiera ser un mecanismo de compensación una vez que el organismo empieza a defenderse antes de recibir los productos que vamos a comentar más adelante. El veneno contiene enzimas que atacan estos glóbulos rojos y bueno, como lo comentaba, deben de ser removidos rápidamente de la circulación por el hígado, el vaso, este sistema retículo endotelial o el sistema mononuclear fagocitario. Otro parámetro importante en el sistema vascular, que una vez que se libera el veneno y este tipo de enzimas, puede haber una vasodilatación severísima que nos lleva a un estado de hipotensión. El aumento de la permeabilidad vascular, bueno, provoca este edema tisular con la lisis de la célula, que nos lleva a una anemia, disminuye el plasma y nos mete a un estado de shock prácticamente en muchas ocasiones irreversible. Comento en este punto que la desintegración de las células musculares y grasas por la acción de estos venenos van a liberar un flujo continuo de sustancias vasoactivas y estas provocan, repito, cambios importantes en el sistema vascular hasta llevarnos con mucha posibilidad a un estado de shock.
dentro del plasma y la afectación de los factores de coagulación que provocan la inoculación de este veneno y su liberación de enzimas a través del proceso de la fibrogenólisis va a propiciar que los tiempos de sangrado, tanto de trombina como de tromboplastina, estén prolongados, disminuye obviamente el fibrinógeno, nos lleva a hemorragias locales, pero también nos puede dar hemorragias sistémicas como hematuria, hematemesis, melena, equimosis, hemoptisis, epistaxis, y pueden provocar la hemólisis, también sangrados internos que no se detectan a través de este tipo de observación. La formación de coágulos de fibrina remueve estas plaquetas y bueno, es importante llevar un control estricto de laboratorio durante cada 12, 24, 48 horas o antes, si el estado de gravedad del paciente lo amerita, tener cerca de nosotros gasometrías continuas, porque los niveles plasmáticos regularmente van a retomar entre el 5º y el 10º día, una vez que se neutralice el veneno, y es importante estarlos checando y midiendo con mucha continuidad. Algún término que prácticamente mucha gente tiene en desuso, que es la patogenia, que me pareció muy interesante, comentar que estas sustancias antigénicas pueden provocar hipersensibilidad tipo 1, también tipo 2, tipo 3 y tipo 4, que tiene que ver con la adhesión de la sustancia antigénica al complemento, que provocan shock anafiláctico, edema laringio, broncoespasmo, la enfermedad del suelo, vasculitis y glomerulonephritis, que puede ser una reacción más tardía, y las sustancias activas y enzimáticas crean citotoxicidad por inflamación y edema tisular. Se puede tener un síndrome compartimental, de ahí la importancia de iniciar con fasciotomías amplias, longitudinales de preferencia en las zonas afectadas, claro, que no sea la cara, que no sea el cuello, pero en brazos y en extremidades inferiores hay que hacerlo. La miotoxicidad también provoca una miólisis y una tubulopatía también. Cardiotoxicidad puede presentarse una miocarditis, puede tener arritmias cardíacas también las acciones de estos venenos, un shock cardiogénico inclusive, y anemia hemolítica y tubulopatía a través de aspectos de multiplicidad. La activación del coágulo también es importante porque puede presentarse, aparte de este tipo de sangrados, todos los trastornos hemolíticos que nos lleven a una coagulación vascular diseminada, de la cual ya es muy complejo y complicado recuperar correctamente a nuestros pacientes. Y lo que comentábamos de la fisiopatología en cerebro, bueno, la neurotoxicidad, también una vez que estas toxinas y enzimas están funcionando, provocan parálisis de los nervios craneales, de los músculos respiratorios, con paradas centrales y estado de stupor y coma que difícilmente podemos revertir. Este manejo multidisciplinario implica también que se han aislado dentro de los venenos de estos bichos una serie de componentes, de gérmenes, de bacterias, que en las reuniones que tenemos aquí del Comité de Infecciones se revisan, aunque en otro tipo de patologías, como la Morganella morgani, el Proteus fefelli, la Aeromonas, Staphylococcus, Klebsiella enterobacter, y han demostrado sensibilidad a este tipo de medicamentos, básicamente cefalosporinas de segunda o tercera generación, la norfloxacina y algunas otras sustancias que pueden funcionarnos para cuidar este aspecto infeccioso. Obviamente que cuidar también el aspecto a través de no tan solo las inmunoglobulinas que vamos a proporcionarle al paciente, sino proteger también de algún tipo de toxinas como la tetánica. Esto lo voy a mencionar, prácticamente se podría considerar que está en desuso, pero hay ejemplos importantes de la gente que inició con este tipo de manejos y que en muchas ocasiones bien aplicadas pueden llegar si no a salvar, sí a propiciar que la diseminación de los venenos sea más lenta y le dé la oportunidad a la gente de poder llegar a los sitios donde se van a atender. Allá por los 50, 60 se usaba mucho, aquí está el doctor Maldonado, no me dejará mentir, tratar de movilizar la extremidad afectada, tratando de que con una férula se pueda inhibir o retardar la absorción del veneno, porque el veneno aumenta al disminuye al disminuir los movimientos de las masas musculares, tanto en miembros inferiores como superiores. Aquí demostraron algunos autores que bien ejercido, bien puesto, puede
retardar hasta la diseminación hasta de un 50% de los venenos. Torniquete, que también es un gran albur, el ponerlo o no ponerlo. Quien lo ponga hay que ponerlo para tratar de destruir en una pequeña parte el flujo venoso y linfático, sobre todo el linfático, que es el encargado de diseminarlo. Se soltará cuando inicie una venocrisis en un lugar adecuado para atenderse, cuando tengamos el antiveneno listo para usarse o si el paciente no está en estado de shock. En este caso, autores tomaron muestras e inyectaron del veneno inoculado, lo inyectaron con yodo 131 como experimentos de estudios de investigación en perros y en cerdos, y se dice que si se aplica correctamente, hasta menos del 10% puede salir en una hora del área afectada. También a manera de conocimiento general, la incisión-succión, pues bueno, no mucha gente se atreve a esto, hay quien lo hacía, pero han demostrado a estudios, y hay mucha bibliografía al respecto que voy a mencionar al final, sobre incisión-succión. Se hicieron aportes una vez obtenidos estos líquidos serosanguinolientos que fueron extraídos y que fueron inyectados en ovejas o cerdos, que produjeron cambios en la tensión arterial, en la frecuencia cardíaca, en el trazo electrocardiográfico y también en el trazo electroencefalográfico. Bueno, es importante porque puede ocasionar, platicaba con el doctor Durán hace un momento, con el doctor Villegas, normalmente la hemólisis puede provocar zonas de necrosis. Es importante que junto con la fasciotomía se hagan desvidaciones amplias, tratando de que si el paciente nos llega en las primeras 2 horas, tratando de eliminar una buena parte de ese veneno. La crioterapia no la menciono porque se usó hace mucho tiempo y fue utilizada básicamente en niños y no demostró tener mayor aplicación. Más del 70% de estos niños que fueron aplicados algún tipo de manejo de crioterapia, llámese hielo o algún otro tipo de sustancia, terminaron en amputaciones. ¿Qué es lo que se produce a nivel mundial? ¿Qué tipo de antivenenos tenemos en México, por ejemplo? Bueno, tenemos los clásicos, que son de inmunogamma-globulina, que es fraccionada con plasma equino. Esto es un plasma hiperinmune que contiene sulfato de amonio y ácido caprílico. Hay quien dice que está en desuso, pero no muchas instituciones pueden contar con otro tipo de productos. Es importante, si no se tiene otra opción, usarlos. De preferencia se puede hacer una prueba de reacción alérgica, aunque la prueba de reacción alérgica puede resultar tan peligrosa y tan amplia que puede conducirnos a un choque anafiláctico con la simple prueba o con la aplicación del antídoto. Actualmente, de unos años para acá, hay antivenenos digeridos de pepsina para obtener fragmentos FAB2 y también de origen ovino digeridos por papaína para obtener fragmentos FAB, que son los famosos fagoterápicos, que afortunadamente contamos ya, ¿verdad, Leonardo, en este hospital con ellos? Tienen ventajas, pero también tienen desventajas. A manera de comentario, Albert Clamet en 1894 fue quien empezó a manejar esto. Es un gran descubrimiento científico porque con el descubrimiento de este suero derivado de equinos, la mortalidad de este tipo de agresiones por mordedura de serpiente disminuyó de un 35 a un 60% la mortalidad. Ya a principios del siglo XX, hasta un 10-14% logró disminuir esta mortalidad, y actualmente con los manejos que tenemos y con un traslado a tiempo, podemos disminuirla de un 4 a un 7%. Los tipos de venenos derivados de equino se hacen a través, o básicamente, con venenos de serpiente de cascabel, de serpiente terciopelo o de cascabel muda, básicamente en México, en Estados Unidos y en la mayoría de los países centro y suramericanos, es lo que se utiliza. Bueno, esto me lo voy a brincar porque son situaciones muy generales de cómo es el proceso y cómo se crea esto. Es importante que, repito, si una persona se considera que puede ser alérgica al suero, hay que hacer este tipo de medición. ¿Qué factores relacionados con la neutralización de venenos es importante conocer? Bueno, es importante la dosis y la farmacocinética del veneno, que ya revisamos
cómo se produce, qué contiene y cómo deriva fisiopatológicamente en órganos y sistemas, el intervalo entre el tiempo de penetración de la toxina y la administración de nuestros sueros, la dosis, ruta y la potencia del neutralizante que vamos a utilizar, y conocer también la farmacocinética de los productos que vamos a usar. ¿Qué diferencia hay entre los actuales favoterápicos con las gamma-globulinas que se tenían y que se siguen teniendo? Bueno, la masa molecular es importante comentarlo, el volumen de distribución, que es mejor en el favoterápico, los picos de concentración y cómo se van a excretar los fragmentos. Esto es muy importante porque es la manera de neutralizar y eliminar el veneno. Hay que tener los riñones, repito, lo más apto posible para que se eliminen. Los sueros relacionados con gamma-globulinas se eliminan a través de tejidos inmunes, como intestino, hígado, vaso, ganglios linfáticos, a través de orina, con una duración aproximadamente de 100 horas. Los FAP2 se eliminan por vía alterna hasta en 60 horas, y los fragmentos FAP se eliminan a través del riñón entre 5 a 40 y tantas horas. ¿Cómo vamos a usar este tipo de antivenenos? Las cosas se escriben y piensa uno que esto sería lo ideal. La gente que escribe esto recomienda que si no hay un grado de envenenamiento importante, tengamos en observación estrecha 24 o 48 horas a nuestros pacientes, y dependiendo del grado de envenenamiento es la cantidad de frascos que se va a utilizar. Puede ser, sin embargo, es importante estos antivenenos o estas inmunoglobulinas o factores FA2 se estén checando a través de los exámenes de laboratorio que comentamos. Hay que aplicarlos con solución salina, si no se tiene con solución glucosada, y se aplicarán en intervalos estos viales entre 4 a 6 a 8 horas, y lo repetiremos o aumentaremos las dosis conforme sea necesario. En niños y embarazadas pueden ocuparse 25 o 30% más de dosis de acuerdo a la superficie corporal y al tipo de bicho. ¿Qué ventajas tenemos actualmente con lo que podemos contar, por ejemplo, en esta unidad? Bueno, las ventajas de los antivenenos a través de favoterápicos: estos pueden eliminar las reacciones de hipersensibilidad hasta en un 80%, las inmediatas como la anafilaxia, las tardías como la enfermedad del suero, que también revisamos en la etiopatogenia, son bien toleradas por niños y por mujeres embarazadas, y van a bloquear dos componentes importantes enzimáticos de los venenos, que es la clotaxina y la clotamina. Una vez que logramos bloquear y neutralizar esto, que tienen un gran efecto neurotóxico, podemos comentar que el paciente puede estar evolucionando satisfactoriamente. Es importante la respuesta clínica integral, y se utiliza la gente que escribe esto, la creatofosfoquinasa, que pueden ser cardíacas, musculares, sus mediciones, es un parámetro que nos puede servir para neutralizar el veneno. Llegan a elevarse a más de 400 unidades, los valores entrecomillados normales en el ser humano adulto, en la mujer 170, en el hombre 195 unidades internacionales. ¿Cómo se presentan estos sueros? ¿Cómo los pedimos? Bueno, las presentaciones es un suero antiviperino del sector salud, liofilizado de ampolleta diluyente de 10 milímetros. Esto es los sueros derivados del pectino. El suero antivipín es un favoterápico antiviperino, también es liofilizado, viene con ampolleta con diluyente y son fabricados por Bioclon. De igual manera, hay especificaciones ya para el tipo de serpiente. En el caso del género Micrurus, bueno, es un favoterápico especial de polivalente anticoral que se llama Coralmin. También es liofilizado, este viene en 5 mililitros y también lo produce Bioclon. También algunas evidencias bajadas del internet, de los libros. Bueno, podemos ver los sitios de la mordedura con edemas importantes, con producción de flictenas, con el edema circundante que está en la mano de la mordedura. Ya tenemos casi hasta el pliegue del codo este eritema y esta inflamación. Ya posterior a mordeduras, con fasciotomías amplias, con desviaciones amplias, pacientes que van a ser necesario injertarlos. Aquí se alcanza claramente a ver los dos colmillos que perforan de manera muy importante la piel. Casos de necrosis que llegan regularmente tarde.
Por eso las fasciotomías tempranas pueden evitarnos, aparte de la acción de los venenos que pueden ser proteolíticas y hemolíticas, evitar llegar a esta situación, porque también son cuestiones irreversibles que en gran medida pueden ocupar o requerir de una amputación mayor, mordeduras en el dedo medio, la fasciotomía del mismo dedo, mordeduras en algunos otros ejemplos, torniquetes mal aplicados, por eso les decía que la tendencia es que esto esté en desuso. Sin embargo, un torniquete mal aplicado, pues en lugar de proporcionar algún tipo de apoyo, pues proporciona algo muy negativo. Y no nada más es el perder la pierna, todo lo que pasa a la circulación de manera vasoactiva también es muy importante para la repercusión que vamos a tener en la fisiopatología que revisamos: ictemas, pústulas, necrosis, amputaciones, regularmente si son de miembro inferior, de tipo supracondilio, no hay que dejar los huesos hasta acá fuera expuestos, fasciotomías amplias con debilidaciones, una debilidación amplia que seguramente terminó después de la amputación, y bueno, una persona haciendo curaciones de este tipo de mordeduras y defectos. El edema por la misma necrosis va a provocar que el médico haga estas fasciotomías amplias, que hay que tener mucho cuidado y bien cubiertas con una antibiótico-terapia adecuada. Y pues bueno, la evolución y cómo vamos acercando esto, que muchas de estas necesitan posteriormente del cirujano plástico y reconstructivo, como ya ha sucedido aquí en el hospital en algunas veces, y son algunos ejemplos generales de lo que puede suceder. Gente de otro tipo de países, de raza negra, podemos ver la gran importancia de estas ictenas. Y pues bueno, estas son las que se encuentran en el rancho del doctor Herminio Rodríguez. Son serpientes no venenosas, que genéticamente tienen doble cabeza. Aquí están otros amigos del doctor. Y pues bueno, lo que comentábamos al inicio, la foseta es muy importante para que estas serpientes localicen a sus presas. Se ve claramente las escamas, ¿sí? No tengo una con la serpiente al revés, donde pudiéramos aplicar, observar las placas. Y pues bueno, es importante comentar que tuve la oportunidad de revisar una buena cantidad de bibliografía. No hay mucha bibliografía actualizada, pero cité a la mayor parte de la gente que escribe y tiene mucha experiencia en esto, tratando de armar lo mejor posible este tipo de plática, y espero no haberlos fastidiado y que se haya entendido, y estoy a sus órdenes.